Perfecto. Pues Tapia, vamos a comenzar con una oración. Me gustaría que todos oráramos, diéramos gracias a... Perdón, perdón. El papá de un amigo que se llama Obed. Bueno, el amigo se llama Eric y él se llama Obed. Parece que ya está en franca recuperación. Probablemente ya en pocos tiempos lo quiten del, no respirador, sino del hospital. Entonces, bueno, pues vamos a dar gracias por eso y también pues pedirle a Dios que siga guiando estas reuniones, ¿no? Bueno, vamos a dar gracias todos. Padre, pues te queremos dar muchas gracias por este día, te queremos dar muchas gracias porque podemos estar reunidos para poder escuchar tu palabra y escuchar este salmo. Muchas gracias, Señor, por este día que tú has planeado para nosotros, porque es un día en donde tú quieres que nos gocemos, porque es un día, Dios, en donde tú quieres que podamos edificarnos a través de escuchar tu palabra. Te queremos pedir ahora que tú estés bendiciendo, sigas bendiciendo esta reunión, que todos puedan escuchar, que todos los que tengas que se conecten, Señor, y que pueda ser de mucha bendición. Guíame en cada una de las palabras que voy a decir. También guía a Miguel. Posteriormente te pido, Padre mío, que pues así como nunca lo planeamos nosotros, pero tú sí, Dios, tú puedas conectar las enseñanzas tanto de un estudio como del otro, Padre mío. Y Padre, pues todo esto te lo quiero pedir y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dejar preguntas al final. Si quieren luego alguna pregunta del Salmo, algún comentario, vamos a tratar de irnos rápido para terminar hoy. Les recuerdo que estamos viendo precisamente el Salmo 87, ¿no? Tal como dice aquí el fondo de pantalla. Y habíamos visto prácticamente la mitad. Vamos a leerlo de nuevo en la versión Reina Valera. Y vamos a leerlo desde los primeros para dar un resumen más o menos de lo que habíamos visto. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Fíjense, en la versión NTV dice, él ama la ciudad de Jerusalén más que cualquier otra de Israel. Dice, versículo 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Luego viene una pausa, Sela, y viene el versículo 4, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Y de Sión se dirá, y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació ahí. Habíamos hablado que este salmo es un salmo profético y habla de la profecía básicamente en dos vertientes. Una, hablando de lo que va a ser el pueblo de Israel en un futuro, hablando de la nueva Jerusalén, hablando de que va a ser una ciudad central y muy importante. Y también habíamos hablado de la otra vertiente acerca de la iglesia. Te habla también de la iglesia. Hay un parecido muy importante entre esta ciudad de la Nueva Jerusalén y la ciudad y la iglesia, ¿no? Habíamos visto precisamente en cuanto a la profecía que decía de la ciudad de Israel, de la ciudad de Jerusalén, mejor dicho, habíamos hablado de precisamente este pasaje muy conocido de Isaías capítulo 2, versículo 2, que dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces, geográficamente va a suceder así. Geográficamente, Jerusalén
va a ser una ciudad a la cual pues todos quieran pertenecer, porque va a ser la ciudad de Dios, ¿no? Ajá. Todos van a querer pertenecer porque todos quieren servir a Dios, ¿no? Sin embargo, no se olviden también que nos habla también esta situación de la iglesia. Ajá, déjenme ver si por aquí encuentro un versículo. Bueno, ese versículo se los comparto después, ¿no? Porque si no me adelanto al estudio. Pero precisamente hablaba de que todos aquellos que profetizaron para nosotros. Y en el caso, por ejemplo, de Abraham, él buscaba una patria, pero no era la patria que sus pies habían pisado, o sea, la tierra prometida, sino realmente él buscaba esa patria celestial, esa ciudad de la cual iba a compartir con muchos otros creyentes, ¿no? Entonces, podemos ver que esto se va a dar, se va a llevar a cabo, ¿no? Ahora, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la iglesia, vemos también que así como Sión está según el capítulo 1, está en el Monte Santo y está cimentado por Dios, así vemos que también nuestra iglesia está cimentada en Cristo. Ajá. Así como vemos que en esos últimos tiempos todo mundo va a querer pertenecer a Sión, a Jerusalén, así vemos, y que hemos hablado inclusive de los egipcios, de los etíopes, que ahorita voy a acercarme un poquito más a esa parte, a ese pasaje. Así también Dios ha tomado, a partir de la muerte de Jesús, Jesús en la Gran Comisión pidió predicar a todos a todo el mundo. Ajá. Confirmándose una vez más ese precioso propósito de Dios, no solamente de tener un pueblo de raza para él, ajá, como en el caso de los hijos de Abraham, sino también tener un pueblo universal, sí de una raza distinta. ¿Y a qué me refiero de una raza distinta? No, no de acuerdo a una genética física o química, sino de acuerdo a una genética espiritual, podríamos decirlo así, de acuerdo a haber creído, no ser de sangre, sino haber creído a las promesas. Ajá, tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo Isaac, tal como lo hizo Jacob y muchos otros, ¿no? Que están considerados dentro de su pueblo. Bien, vamos a retomar el versículo 4. Y el versículo 4 dice lo siguiente. Vamos a hablar del 4, 5, 6. Dice, vamos rápidamente el 4. Yo me acordaré de Rahab y Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Nació allá. ¿Sabes? ¿Saben? Yo me acordaré, habíamos hablado que Rahab era Egipto. Ajá. Y entonces, ¿cuáles son los pueblos que aquí se mencionan? Se mencionan Egipto, se menciona Babilonia, Filistea, Tiro y finalmente Etiopía, ¿no? Y esto nos habla de la universalidad, ajá, de la universalidad de la iglesia. ¿A qué quiere decir? Que todos son llamados, todos finalmente pueden ser llamados a poder alabar a Dios y querer ser y querer pertenecer a Sion, ¿no? Egipto, por una parte, poderoso, enemigo, esclavista, fue quien esclavizó a Israel. Y Babilonia, por otra parte, un gran enemigo de Israel. Ajá. Habíamos visto que precisamente hablaba en este versículo de Rahab, que es Egipto, y que quiere decir fanfarrón o tumultuoso. Ya habíamos visto que Babilonia era confusión, confuso. Bueno, precisamente estas dos naciones van a venir a Dios. Habíamos hablado también de Filistea. Filistea, vecino de Israel, vecino cercano, pero que era realmente un aguijón en sus ojos, ¿no? Tiro, una ciudad próspera que muchas veces hizo alianza con Israel, pero que constituyó un tropiezo para Israel en muchas ocasiones, ¿no? Hay que recordar que
de Tiro era Jezabel, la perversa Jezabel, que fue la que llevó a Israel a adorar a Baal como nunca antes, ¿no? Había sido. Y después podemos ver también a Etiopía, con los cuales también varias veces se constituyeron sus enemigos, pero este pueblo etíope nos hablaba de que aún de lugares muy lejanos iban a venir a esta ciudad. Podemos ver que esto se va a cumplir en la profecía, como lo habíamos dicho, pero que también esto se está cumpliendo en la iglesia. Ajá. Dios ha llamado a todos. El hablar de Etiopía me recuerda mucho a aquel precioso pasaje en el libro de Hechos que nos habla del eunuco etíope. Un hombre de tan lejos venía a adorar a Israel, a Jerusalén. Y finalmente terminó siendo ciudadano de esta ciudad, ¿no? Vean, en este salmo, cómo Dios trata con tanto amor a esta ciudad. Podemos ver realmente que geográficamente es el deleite de los ojos de Dios esta ciudad, no tanto por sus construcciones, sino por el pueblo que habita en esta ciudad. Pero también así podemos ver que nosotros, la iglesia, aunque no lo merezcamos definitivamente, somos el deleite de nuestro Salvador. Ajá. Este nació allá, ¿sabes? En estos tiempos en donde toda esta población esté en Israel, en este tiempo vamos a ver nosotros que todos van a querer pertenecer. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que hay un Dios, toda rodilla va a doblarse delante de Dios y ellos van a decir, o sea, Dios ha prometido convertir estos pueblos, ¿no? Y entonces dice, nació ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo 5, ¿no? El versículo 6. Dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació ahí. ¿Sabes? Los que originalmente cantaron o compusieron estas escrituras y las cantaron, nunca tuvieron un entendimiento pleno de lo que realmente significaban. Seguramente dijeron, qué maravilloso que muchas naciones puedan unirse y anhelar esta ciudadanía. Sin embargo, esto nos habla de esta ilustración del amor de Dios que tiene no solamente para un pueblo, físicamente, sino para toda la humanidad, para todos los que quieran escuchar su voz. ¿Sabes? Esto habla de un pueblo, dice, estas escrituras describen la conformación de la iglesia, una conformación de que aunque se hable de un pueblo unido, Dios ha puesto su mirada en cada integrante en lo individual. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido de ella. Cada uno de los integrantes de la iglesia tiene una historia. Tú tienes una historia, yo tengo una historia de cómo nos fue llamando Cristo y cómo finalmente Dios nos llevó a la conversión y a pertenecer a una iglesia, ¿no? Pero sabes que también esto nos lleva acerca de que los ciudadanos de esta ciudad, de esta iglesia, en sí no tienen una nacionalidad, sino que todos pertenecen a este grupo como un grupo unido, ¿no? Bien, decía Hebreos precisamente el versículo que les hablaba hace ratito en cuanto a Abraham, decía, por la fe, es Hebreos 11, 9 al 11. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien,
Pues realmente una de las cosas que habla al ver esta profecía y al ver el resultado de esta profecía en la iglesia es ese corazón misionero e inclusivo que tiene Dios. ¿Sabes? Dios cuenta con todo el mundo. Dios va a llamar al que está cerca y al que está lejos. Ajá. Muchas veces se nos hablaba a nosotros de los africanos, ¿no? Oye, a las personas que luego te ponen de pretexto de que cómo van a creer que este es el único plan de salvación, sí, y qué pasa con los africanos, ¿no? Cuando realmente América está más lejos de Jerusalén que África, ¿no? Y Dios tuvo un plan para los africanos y tuvo un plan para nosotros, ¿no? Entonces, es impresionante lo inclusivo. Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Así que al decir Dios, este nació aquí y este nació allá, al decir y al invitar que este nació en Sión, dice, este y aquel ha nacido en ella, ajá, aunque tú no hayas nacido en ella físicamente, tú vas a pertenecer a ella, gracias a que Jesús lo hizo posible. Qué impresionante. Primero Dios le dio la promesa a Abraham. De tu linaje, de tu estirpe serán benditas todas las naciones. Y esto lo hizo gracias al sacrificio de Cristo. Se hizo una verdad a través del sacrificio de Cristo. Entonces, ahora nosotros, ajá, que conocemos todo esto, podemos ver claramente la realidad de esta promesa. ¿Sabes? Nosotros, si no conociéramos a Cristo, no tendríamos que ver nada con estas promesas. No sé si te pasó que antes de tu conversión, tú leías la Biblia o podías leer estas historias y al leerlas eran algo completamente extraño para ti, si es que las leías antes, ¿no? Sin embargo, una vez convertido y con el Espíritu del Señor dentro de ti, morando dentro de ti, tú decías, es que estas hablan de mi vida y es que esto lo puedo apropiar en mi vida. ¿Por qué razón? Porque gracias a ese arrepentimiento y a esa fe que Dios te dio, puedes considerarte ciudadano de la nueva ciudad de Jerusalén. Tú y yo no hicimos nada. Escuchar, obedecer, creer. Pero aún para eso Dios nos tuvo que preparar. Pero Jesús fue el que hizo todo. ¿Sabes? Él llevó nuestros pecados. Él derramó hasta la última gota de sangre. Y esta historia de Jesús, como dice un himno, cuéntame la historia de Cristo, ajá, y que habla precisamente desde su nacimiento hasta su muerte y su acto redentor. Todo esto lo hizo Dios, Jesús, con ese mismo corazón inclusivo que Dios le prometió a Abraham, que en su estirpe serían benditas todas las naciones. Así Jesús lo hace toda una realidad. Y vaya que sí. Mira, podemos tener muchos problemas, podemos ver un panorama negro en un futuro, podemos pasar tiempos difíciles como Carmen ahorita nos comentaba, pero, ¿sabes? Alégrate, porque eres ciudadano de Sión, de esa ciudad que Dios, que veíamos en los dos primeros versículos, Dios tenía su amor en ella. Uh-huh. Así que es una razón para estar el día de hoy muy alegres. Y vaya que este es un salmo muy alegre, ¿no? Y el Altísimo mismo la establecerá. ¿Sabes qué? Una vez que tú tienes esa ciudadanía, nunca la pierdes. La promesa está. Lo importante es que tú te asegures realmente que tú eres ciudadano de Dios, que tú eres ciudadano de esa ciudad,
que tú fuiste, no solamente conoces a Dios, sino fuiste conocido por Él. Decía por ahí un predicador, preséntate delante de la Casa Blanca y dile a, bueno, perdón, predicador de Estados Unidos, preséntate delante de la Casa Blanca y dile, oye, yo conozco al presidente, déjame entrar, dile eso al guardia, pues jamás te va a dejar entrar. Pero sin embargo, si el presidente dice, oye, yo conozco a Alejandro Ramírez, déjalo entrar, entonces sí, seguramente me dejan entrar, ¿no? Eso es lo mismo, tú puedes decir que conoces a Dios, pero ¿sabes qué? A lo mejor no lo conoces, ¿sabes? A lo mejor te ha faltado ese punto del arrepentimiento. A lo mejor no has reconocido tu arrepentimiento. ¿Sabes qué? Muchas veces nos queremos acercar a Dios, pero muchas veces nos queremos acercar a Dios. Aquí dicen que no me escuchan. Sí, te escuchabas, Alex. Perfecto. Ya, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Es que me pareció ahí que no estaba conectado y lo desconecté. Una disculpa. Bueno, entonces, eh, Dios te quiere incluir. Ajá. Dios te quiere incluir. Y el punto es que tú estás incluido ahí. Tú eres realmente de esos ciudadanos. ¿Estás seguro que tienes tu ciudadanía? ¿Sabes? Muchas veces es cuestión solamente de meditar y meditar en tu vida. Ajá. Si en algo tú debes de tener cuidado y no pensar superficialmente es en tu salvación. No lo des por un hecho. Ajá. ¿Sabes? No minorices tus pecados. No minorices tu necesidad de, de, de arrepentirte. Ajá. Nuestros pecados mandaron a la cruz a Jesús. Y si no crees en eso, tus pecados te van a mandar al infierno. Ajá. ¿Sabes? Muchos pretenden pertenecer a esta ciudad, quieren pertenecer a esta ciudad. Sin embargo, no lo hacen, no lo tienen. Así que es mucho mejor que hoy te humilles. Por ejemplo, esto se ve, por ejemplo,
acuérdate esta parábola de Mateo 22, 11 al 13, que hablaba de los invitados a las bodas, ¿no? Y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes? A lo mejor en todo esto no quieres humillarte. A lo mejor no estás dispuesto a pagar el precio de decir, es que he estado mal en esto. Ajá. ¿Sabes? Vale la pena. O sea, que si tú no estás seguro, puedas meditar en tu vida y puedas meditar en este punto que es el más importante. Yo creo que cualquier trámite que tú tuvieras que hacer ante las autoridades, tú te asegurarías de muchas cosas, ¿no? Te asegurarías de presentarlo bien, te asegurarías de presentarlo a tiempo. ¿Qué no será cuando es que en la salvación, no? Así que es mucho mejor que hoy te humilles y reconozcas si estás o no lejos de Él. Y si no estás seguro, medita en tus frutos y pídele a Dios que te aclare este punto. No vayas a ser enfrentado a Dios como no quieres, como en el caso de aquel hombre que estaba en la boda, pero no estaba vestido de boda. No se puede pensar que perteneces o que vas a salvar tu vida cuando no estás vestido del arrepentimiento y de la fe en Cristo, ¿no? Bien, terminamos. Así que medita esto, es algo muy importante. Finalmente el versículo 7 nos dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Sabes? Todas mis fuentes están en ti. Un fruto de ser ciudadano de esta ciudad de Sión, un fruto de pertenecer al pueblo de Dios, es también reconocer lo que es Dios en tu vida. ¿Sabes? Conforme Dios te lo empieza a mostrar, pero conforme más crezcas en tu vida, te vas a dar cuenta que todo lo que tú tienes viene de Dios. Todas tus fuentes vienen de Dios. Que Dios es soberano en tu vida y por eso todo le pertenece a Él y todo lo que te ha dado es porque Él te lo ha dado. Al reconocer que todas tus fuentes vienen de Él, ¿sabes? No te vas a poder gloriar ni enorgullecer tú mismo, ¿no? Uh-huh. Todo don, todo talento, toda la gracia Dios lo tiene. Pero también, ¿para qué te lo da Dios? Así como todas las fuentes son de Dios para con tu vida, así también todo lo que tú hagas, pienses, medites, sea para Dios. Se habla de fuentes y las fuentes nos habla del agua y el agua hace un ciclo muy hermoso. Todos los ríos, van hacia el mar, pero sin embargo, se regresa el agua del mar por medio de la evaporación y de la lluvia, se regresa a los arroyos y de ahí a los ríos. Es una similitud muy hermosa de lo que puede ser nuestra vida. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, pero también todo lo que tú hagas, hazlo para Él. ¿Sabes? Hay un detalle muy pequeño que dice, y cantores y tañedores en ella te dirán. Es una canción la que están diciendo, ¿no? En esta estación. Esto se habla de que está interpretado por música. La música le da este sentimiento, esta alegría a este canto tan hermoso, ¿no? ¿Sabes? Esto quiere decir que no solamente esto es una resolución espiritual, sino también nuestra alma y nuestro cuerpo participarán de esta hermosa canción. Cuando en tu vida defines tu camino hacia Dios, entonces tu alma y tu cuerpo también experimentarán paz y alegría. ¿Sabes? Dios no tiene que solamente
tú tengas bendiciones espirituales, sino que también tu cuerpo y tu alma se gocen a través de esas bendiciones que Dios te ha dado. Entonces, esto es algo muy importante. Si tú le das tu vida a Dios, si tú primeramente crees en Él como tu Salvador y también después tú permites que Él, a través de la obediencia, a través de tu caminar diario, haga un trabajo en tu vida, si tú le obedeces, entonces esas decisiones espirituales van a permitir que tú tengas, que tu cuerpo y tu alma también disfruten de esto. Nunca una vida al Señor será gris y triste. Podrás tener situaciones que de repente sean nubladas, días nublados, pero tu vida tendrá sentido. Bien, pues aquí terminamos en el versículo 7 con este salmo. Y si alguien tiene algún comentario, si no, podemos proceder a terminar con él. Vamos a encontrarnos en el siguiente salmo, en el Salmo 88, un salmo muy distinto a y muy interesante a la vez, ¿no? Entonces, pues si no hay algo, entonces, pues muchas gracias, Dios los bendiga a todos. ¿Listo? Alex, ¿ya estamos? Bueno, pues como no hubo alguna duda, todo estuvo muy claro, Alex. Ahora, ahora vamos a pasar a la predicación. Esta predicación, pues no la vamos a poder ver toda en esta sesión, pero vamos a ver parte por parte porque es muy, muy interesante. Está basada en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, de los versículos 12 al 17. Hoy probablemente solo veamos los versículos 12 y 13, aunque vamos a leer ahorita todo el pasaje para que tengamos una idea global. Y entonces volvemos. El título del estudio podríamos denominarlo Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el pasaje dice así: vestidos de amor, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, así como Cristo perdonó. Así vosotros debéis también hacerlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Entonces, pues esta es una de las cosas, uno de los principios que debe de regir nuestra iglesia, el amor. Lo primero que nosotros tenemos que tener en nosotros, como se decía en el Salmo, es saber que tenemos ya una correcta relación con Dios, que somos hijos de Dios,
que ahora ya pertenecemos a la familia de Dios y que todas las promesas que hay en la palabra del Señor son para nosotros. Y que si bien en el Antiguo Testamento hay algunas que son para el pueblo de Israel en forma específica, todo redunda en Jesucristo. Cristo es el fin de todas las cosas y nosotros ahora ya en la era de la gracia, como iglesia, pues tenemos que ser una unidad espiritual que vamos a representar a lo que es la novia que un día Jesús va a desposar, pura, virgen pura, ataviada, de vestidos blancos resplandecientes. Entonces, si Dios es amor y el que se identifica con Él se llena de amor hacia Él y hacia los demás, entonces estaremos estando en la posición correcta. Por eso, en la iglesia, reitero, que es columna y baluarte de la verdad, debe de prevalecer el amor en nosotros. Y cuando nosotros asistimos a nuestra congregación, aunque ahorita sea en forma virtual, seguramente vemos muchas personas imperfectas. Bastaría pasar un poco de tiempo con cada persona para que todos nos viéramos imperfectos y yo creo que cada uno sabe lo imperfecto que es y esto pues es lo que nos lleva a depender de Dios para que Él precisamente haga un trabajo de formar a Cristo en nosotros. Inclusive pues algunas personas dentro de eso pueden caer en errores, pues juzgando a las personas por sus imperfecciones, pero recuerda una cosa muy importante. Cristo a todos nos perdonó cuando nos arrepentimos y sabía lo que cada uno de nosotros era. Entonces, si Dios sabe lo que somos y Él nos perdonó, nosotros también tenemos que empezar por apropiar ese perdón y por ser consecuentes con los demás. Entonces, cuando nosotros generamos algún resentimiento en la iglesia, pues vamos a analizar qué puede suceder. Quizá fuiste humillado por otro creyente, o quizá no te invitó a alguna reunión y te dio sentimiento, o lo invitaste y no fue y te sentiste menospreciado, o meramente nunca te saluda, aunque pase frente a ti, y eso te duele bastante porque te ignora, o quizá no te reconozca en tus esfuerzos por la obra de Dios y te sientas menospreciado. Todos estos factores son reales y pasan, y pueden pasar en nuestra misma iglesia. ¿Y qué vas a hacer si te has ofendido y esto puede llevarte al rechazo o al resentimiento o a la amargura en contra de alguien? Eso no está bien, digo, y si por ejemplo piensas mal en tu corazón de tu hermano, ¿cómo puedes amarlo si te sientes amenazado y criticado por él? En realidad, todos los creyentes vivimos este tipo de circunstancias en alguna ocasión. Entonces, en estos pasajes que vamos a estudiar, nos enseñan principios para ayudarnos a vivir cada día como Dios quiere que vivamos y comportarnos con nuestros hermanos en Cristo como debemos comportarnos. Recuerda que el propósito de Dios es que cuando nos da una instrucción es que corrijamos cualquier actitud destructiva y que de ninguna manera vayamos a tomar represalias o venganza por nuestra propia cuenta. Recuerden, Dios nos conoce, Dios conoce a todos, Dios está trabajando en todos por igual. Recuerda, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Esto quiere decir que solo Dios es el que tiene el control y solo Dios sabe cómo trabajar en la vida de cada persona. A lo mejor tú piensas, bueno, Dios debe trabajar en fulanito de esta manera o de esta otra, pero en realidad tú no puedes tomar el papel de Dios. El papel de directriz de la iglesia es de Jesucristo. Solo Él puede dirigirla, solo Él sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno. Por eso nosotros no debemos reservarnos juicios que muchas veces pueden ser temerarios y destructivos. Entonces, recuerda también que Dios está dispuesto, en cuanto a los errores en que vivimos, a mostrar compasión a cualquiera que esté dispuesto a buscarle ante cualquier sentimiento encontrado distinto al amor no fingido, que es lo que nos dice la Escritura de cómo debemos vivir. Entonces, vamos a ver nosotros 6 principios que nos ayudarán a comprenderlo. El primer principio es: debemos imitar la actitud perdonadora que Cristo
tuvo. Entonces, voy a volver a repetir los dos primeros pasajes de los versículos 12 y 13 del capítulo 3 de Colosenses, que dice: vestidos, pues, como escogidos de amor, de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, algo por lo que nosotros tenemos que empezar es la actitud que siempre tuvo Cristo ante cualquier injusticia que él viviera. Esta actitud se nos refiere en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, nosotros debemos aprender a encomendar a Dios cualquier cosa que nos afecta. Todos nosotros somos sensibles, y mucho más sensibles de lo que quizá nos imaginamos. A lo mejor tú te sientes fuerte porque eres rápido en responder a los problemas, eres arrebatado en muchas cosas, y sientes que eso te da fortaleza, pero generalmente cuando alguien toca tu punto del orgullo, entonces quizá todo se pueda venir para abajo. Entonces, por eso es que lo primero que Dios nos pide es que nos vistamos de entrañable misericordia. La misericordia es un atributo de Dios, y todo aquel que se identifica con Él debe ser misericordioso. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en 2 Samuel 22, 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí el pasaje, la primera frase, con el misericordioso te portarás misericordioso, quiere decir que si nosotros apropiamos en nosotros la misericordia de Dios, que esto nos llevó a arrepentirnos y a convertirnos a Él, poniendo nuestra fe en Cristo, y apropiamos que Dios nos perdonó todos los pecados. Si Dios nos perdonó, entonces, y tuvo misericordia de nosotros, generalmente lo que nuestros consiervos hacen hacia nosotros o nuestros hermanos en Cristo es mucho menor que lo que nosotros hicimos a otros. Entonces, si Dios nos perdonó con una vida cargada de pecados, nosotros tenemos que aprender a tener misericordia de los demás. Aquí la palabra misericordia, que es importante hacer notar, va acompañada de la palabra entrañable, que quiere decir íntimo o muy afectuoso. Esto nos debe demostrar la actitud que tenemos que tener para con los demás, ¿sí? Generalmente nosotros, este mundo, este sistema en el que vivimos, nos lleva a vivir independientes a los demás lo más posible. Muchas veces, si tú vives en un lugar donde hay varias casas o varios departamentos, o aún tienes vecinos, a veces ni siquiera sabes sus nombres, no convives con ellos, no los saludas, ni siquiera te interesa qué pasa en sus vidas, y cada quien vive encerrado dentro de sus paredes, sus propias vidas, y no quiere que nadie se entere de lo que vive, de lo que piensa, etcétera. Sin embargo, cuando uno tiene amistades, uno se abre con los demás, uno empieza a tener confidencia, sobre todo si eres muy afín a la otra persona, y esto pues te hace que tú de alguna manera te abras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener precisamente ese parámetro. Nosotros tenemos que ser misericordiosos, pero dentro de lo íntimo también tenemos que ser muy afectuosos. Recuerden que si Dios es amor, cuando nos convertimos, Él empieza a producir en nosotros ese amor perfecto.
Y si bien como persona nuestro amor es muy imperfecto, a través de las pruebas de la vida, a través de la instrucción de la palabra, nosotros nos vamos perfeccionando en el amor. Entonces, Dios nos va dando parámetros de cómo debemos de comportarnos con los demás. Por lo que si tú no puedes ser misericordioso con aquel que te causa rechazo, es porque tú realmente no has apropiado en ti la misericordia de Dios. Y esto es muy grave, porque entonces tienes que repasar. Una de las cosas que nos lleva a Dios es que nos perdona tan solo poniendo nuestra fe en aquel que ya pagó por nosotros. Eso es lo que se llama misericordia. Y si nosotros no entendemos esa misericordia, entonces tenemos que ver si en realidad hemos entendido lo que es la verdadera salvación y si en realidad verdaderamente hemos sido salvos. Ahora, cuando vivimos así, tienes que pensar que la razón por la que tú no puedes tener misericordia de alguien que te rechaza es porque quizá daña tu orgullo. Es porque quizá afecta tu imagen que tú tienes delante de ti. O quizá te sientes inseguro y eso te hunde más. Muchas personas son muy inseguras y a veces hasta pensamos cuando una persona es insegura que tenemos que tratarla con pincitas si no se puede ofender. Pero ¿saben unas cosas? La mucha sensibilidad es una de las ramas del orgullo. Por lo que cuando una persona es así, quiere decir que todavía no ha llegado o no se ha humillado delante de Dios al punto en el cual tiene que entregarlo todo, aún sus debilidades. Entonces, la misericordia es algo que, si hay en nosotros, nos va a permitir ayudar a los demás de la manera correcta. Pero si tú, por ejemplo, hablando del orgullo, no has muerto a tu prestigio y has muerto ya a tu prestigio y has puesto tu testimonio en las manos de Dios, entonces no tomarás en cuenta cómo una persona te puede ver o cómo te puede mirar, o si te saluda o no te saluda. Tú siempre responderás afectuosamente y con amor. Y no lo juzgarás precisamente por sus acciones que siempre te afectan a ti. Entonces, nosotros tenemos que morir para poder ser misericordiosos con los demás, llamarlos a nuestro prestigio. Y si has puesto tu testimonio en las manos de Dios, realmente nadie te puede dañar. Y hablando del testimonio, a veces también nosotros muchas veces tratamos de conducirnos de una manera que no se vaya a afectar el testimonio, pero la verdad es que Dios muestra a los demás aspectos de nuestra vida que Él va transformando, que nosotros ni siquiera nos enteramos. Entonces podríamos decir que el testimonio es la obra que Dios está haciendo en nosotros, aunque nosotros no seamos conscientes cuál es a profundidad, qué es lo que los demás ven de nosotros. Por tanto, cuando nosotros alteramos cualquiera de los principios que Dios nos da, naturalmente sí perdemos el testimonio. Pero si morimos a nuestro prestigio y ponemos nuestro testimonio en las manos de Dios, podremos actuar correctamente. Y si estamos seguros, entonces podremos identificarnos con Cristo en plenitud. Y se manifestarán los frutos de la vida cristiana, que pues son los que Jesús mismo, los que tenía Jesús, que se mencionan en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Si alguien quiere saber cómo era el carácter de Jesús, este conjunto de atributos es lo que representa lo que era el carácter de Jesús. Y si el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros empieza a trabajar, va a producir de una manera natural estos frutos. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que Dios haga su trabajo y creer en todo lo que Él dice y tratar de quitar todo obstáculo, sobre todo en nuestra relación con los demás, para poder ser como Jesús. El segundo paso es vimos en entrañable misericordia, ahora es de benignidad. Entonces, cualquiera podría decir, bueno, ¿qué es la benignidad? Pues una persona comprensiva, indulgente y afable. Y deberías de preguntarte, ¿eres así con los demás? Sobre todo con aquellos que son más difíciles de tratar. Recuerda que una de las características de la Iglesia de Dios
Es el amor no fingido que hay entre los hijos de Él. Dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es precisamente el principio de cómo tenemos que amarnos. Pero primero tiene que haber un corazón puro. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos muestra en la palabra. Tenemos que confiar en que el Espíritu mora en nosotros y nos dará la fuerza para poder obedecer y cumplir, sobre todo si se lo pedimos y nos humillamos delante de Él, todo lo que Él nos dice en su palabra. Y esto nos llevará precisamente a un amor fraternal no fingido. Si tú finges el amor o finges buena actitud para con otro, aunque te caiga mal, tarde o temprano se va a manifestar lo que hay realmente en tu corazón. Recuerden que nosotros actuamos de acuerdo a lo que realmente pensamos, no a lo que decimos. Y si tú no corriges un pensamiento adverso en tu vida o negativo, tarde o temprano se va a descubrir lo que tú eres. Entonces, para que tú puedas lograr ser comprensivo, indulgente, afable, como dice este versículo, siempre debes de considerar a Dios como el guía de tu vida. Siempre tienes que saber que Él está contigo y que ha tenido paciencia de ti, por lo que tú debes de tener paciencia con los demás. Muchas veces este tipo de problemas se solucionan tan solo si tú cambias tu actitud. Generalmente tú esperas que el otro cambie hacia ti para que se puedan arreglar las cosas, y ese es un error muy grande. Si tú no cambias tu actitud, es muy difícil que el otro la cambie, porque también está reaccionando a lo que tú eres, y aunque muchas veces no le digas, tu lenguaje personal puede expresar más cosas que las palabras. Yo una vez tuve un accidente y la persona se bajó a insultarme y a decirme muchas cosas y echarme la culpa de que yo me había dado la vuelta imprudentemente, cuando en realidad él tenía mucha velocidad. Y sí, también yo tuve culpa porque yo tenía prisa y ya no me fijé lo vi de lejos, pero venía demasiado rápido. Y bueno, ahí tuvimos la culpa los dos. Pero yo le dije, sí, yo tuve la culpa porque me di la vuelta imprudentemente. Y entonces se quedó callado y me dice, sí, qué fácil, ¿verdad? Bueno, para no hacerles largo el cuento, a la larga estábamos platicando amablemente y hasta pude yo testificarle. Entonces ese es un ejemplo de cómo mantener una actitud correcta, aún contra un incrédulo, aún contra alguien que te esté echando la culpa. Si tú asumes lo que hay en ti en verdad, generalmente cambia. Entonces no debemos esperar que los demás cambien hacia nosotros para nosotros cambiar hacia ellos. Nosotros debemos de cambiar primero, y es precisamente por lo que debemos de vestirnos de benignidad, ¿sí? Entonces, si tú consideras a Dios y conforme es que Él no te ha pagado a ti conforme a tus hechos merecen, entonces, comprendiendo esto, tú debes ser igual con los demás. El siguiente principio es de humildad. Cuando nosotros pensamos en pensamos en humildad, la humildad quiere decir que es una persona que no presume sus logros o de quién es, o reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Entonces tú deberías preguntarte, ¿eres tú así? O sea, ¿realmente tú te comportas con los demás de esta manera? Que no estás presumiendo, aún lo mucho que sabes de la Biblia, lo mucho que has estudiado, o lo mucho que has memorizado, y quién eres o qué lugar tienes, por ejemplo, en la iglesia o en la sociedad, sino si tú reconoces tus fracasos, reconoces tus debilidades ante Dios, pues cuando lo haces ante Dios, tú generalmente puedes muchas veces compartir ante los demás, y esto se va a convertir en algo que traiga gloria a Dios, instrucción a los demás. Pero si tú estás en el orgullo, pues la verdad difícilmente las personas te pueden escuchar, pero difícilmente van a aprender lo que Dios quiere que aprendan. Todos nosotros somos cartas abiertas, como dice Pablo, de Cristo. Y
lo que vivimos en nuestra relación con Cristo es lo que reflejamos a los demás. Y cuando todavía no arreglamos todas estas áreas de nuestra vida con Él, pues entonces reflejamos un falso Cristo. Y eso es algo muy grave. Por eso tenemos que poner empeño en depender de Dios para que Él forme a Cristo en nosotros. Y entonces la pregunta que tú deberías hacerte es esta: ¿eres tú así? Y si no lo eres, y te aseguro que no, en todas las áreas, tienes que trabajar en tu vida, en cada área que Dios te muestre que está mal, pidiéndole que te enseñe a ser humilde. Recuerden, Jesús era humilde. Volvemos al pasaje de Primera de Pedro, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Ese es un principio de la humildad, podríamos decir. Todo lo depositaba en Dios. Su persona, él estaba muerto a sí mismo, y estaba muerto a sí mismo desde que renunció a ser Dios y se hizo hombre. Y renunció a su orgullo cuando se sometió a Dios en todas las cosas. Entonces, si tú permites que Dios trabaje en esa área, seguramente vas a poder tener victoria. Pero si tú te crees superior a otros y menosprecias a los demás, es porque seguramente todavía hay en ti mucho orgullo. Y si hay en ti este orgullo velado, entonces Dios tendrá que tratar contigo en esa área, por amor, como lo hace. Dios al que ama disciplina, recuerden, y azota a todo el que recibe por hijo, como dice el capítulo 12 de Hebreos. El siguiente es vestidos de mansedumbre. Entonces, bueno, la mansedumbre se puede definir como apacibilidad. Esto es tener buena actitud para con los demás, así como otros también la tienen contigo. Y eso en cualquier circunstancia que tú vivas. ¿Cuál es tu actitud? Deberías preguntarte entonces hacia los demás. ¿Eres impaciente, intolerante? ¿O eres paciente y comprensivo, listo para ayudar? ¿Cuál de las dos áreas rigen tu vida? Si son la primera, que eres impaciente e intolerante, es porque todavía hay mucho orgullo en tu vida. Porque nadie está a tu altura y te desesperas porque no comprenden lo que tú ya sabes o lo que tú eres. Cuando lo que Dios quiere es que seas paciente y comprensivo con los demás, ayudándolos a entender los aspectos de la gracia de Dios y sobre todo, tú no puedes enseñar nada que no hayas vivido en tu vida cristiana. Si tú solo transmites teoría sin vivirla, estás siendo un hipócrita y un mentiroso. Pero si tú te vas sometiendo a Dios cada día en verdad y de corazón, y Dios va transformando, cada vivencia, cada experiencia viva va a ser, cuando tú la transmites a los demás, viva. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Almas vivientes que podamos compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando tú solo hablas de ti o solo piensas en ti respecto de los demás, lógico que siempre vas a sentirse superior. Pero recuerda, siempre hay alguien superior a ti. Y si no lo hubiera, cosa que no es cierto, Dios sí es superior. Entonces nuestro parámetro debe ser que Dios forme a Cristo en nosotros y ser nosotros como Cristo. Entonces, recuerda que, por ejemplo, que la actitud benevolente que Jesús ha tenido contigo todos los días de tu vida, y seguro cambiarás. Él no te ha pagado a ti conforme a tus hechos merecen. De hecho, todos merecíamos ir al infierno, y al darnos la salvación, porque nos llevó al arrepentimiento y nos dio la fe para creer, nos los dio por gracia, porque no hubiéramos podido lograr nada por nosotros mismos respecto de la salvación, lo dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces quedan excluidas las obras. Y si no se necesitaron obras sino fe para llevar tu vida cristiana, para salvarte, perdón, para llevar tu vida cristiana, lo que vas a necesitar también es fe para cumplir todo lo que Dios dice. Y entonces, cuando tú vives de esta manera y cuando aprendes las cosas a través de cómo Dios nos las muestra y luego aprendes a ver cómo Dios te ve a ti, entonces seguramente comprenderás y cambiarás hacia los demás, porque el fin
de la convivencia cristiana no es juicio, sino es misericordia, es mansedumbre, es benignidad para edificar a la iglesia de Dios. El siguiente punto es de paciencia. Recordemos que la paciencia es también un fruto del Espíritu Santo, como vimos en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, que era parte del carácter del mismo Jesús. ¿Crees tú en la paciencia, pregúntate, que Jesús ha tenido para contigo? Y si Él ha sido así contigo, ¿no deberías tú también ser paciente con los demás? Reitero, la impaciencia es orgullo. La intolerancia es orgullo. El amor cubrirá todas las faltas. El amor es paciente, benigno, etc. Como dice el capítulo 13 de Corintios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, la impaciencia, recuerda, va acompañada de un profundo sentido de orgullo que nos impide tolerar y amar a los demás. Y luego viene este siguiente punto, soportándoos unos a otros. Oye, si a veces ni siquiera tú te soportas a ti mismo, ¿cuántas veces no fallas y te dices, otra vez caíste en lo mismo? ¿Otra vez caíste en el mismo error? ¿Otra vez no dependiste de Dios? ¿Quién no se ha cuestionado a sí mismo de estas cosas? Entonces, si no te soportas ni a ti mismo, ¿cómo puedes soportar a los demás? La respuesta de esto está en que tú debes apropiar profundamente el amor de Dios para que aprendas a verte como Dios te ve. ¿Y sabes tú cómo Dios te ve? Una vez que eres salvo, Dios te ve perfecto, porque te ve a través de la justicia de Cristo. No se te olvide esto. Dios te ve como ve a Jesucristo. Por eso te llama hijo. Por eso te hizo partícipe del Espíritu Santo. Te hizo una esencia con Él. Si Dios está en ti y Cristo está en ti y Dios es un solo ser, Dios está en ti, entonces tienes la misma esencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedes entonces no soportar a los demás si Dios te perdonó con todos los errores que había en tu vida y que hay todavía aún como creyente? Por eso es que la respuesta está en apropiar profundamente el amor de Dios en tu vida para que te sientas amado y cambies. Muchas de las reacciones, reitero, adversas es porque tú tienes errores y no has arreglado con Dios todas estas cosas. ¿Y los errores por qué vienen? Porque realmente no has dependido de Dios. Porque realmente no lo has amado tanto como para cambiar. Cuando tú sigues siendo el mismo, porque tú puedes decir, bueno, así soy yo y que los demás se aguanten. Cuando tú piensas de esta manera, imagínate si Dios pensara así de ti. ¿Qué seguridad podrías tener en tu vida cristiana? ¿Cómo podrías relacionarte con Dios con confianza si vas y te sientes juzgado? Pero recuerda que Dios ya te juzgó en Cristo. Recuerda que Él ya perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Por tanto, ahorita nuestra parte como creyentes es apropiar el amor de Dios. Y si tú te llenas de amor, ¿qué es lo que va a emanar de ti? Amor hacia los demás, paciencia hacia los demás. Entonces, tú podrás ver a los demás como ovejas que necesitan ser amadas y animadas también. Tú no necesitas ser animado, tú no necesitas ser alentado cuando vives en los problemas, tú no necesitas fortalecerte en la palabra de Dios cuando ante tus ojos estás viendo un problema que no se puede solucionar. Y si llega otro creyente y te dice, mira, recuerda, para Dios nada es imposible, todo es posible para Dios. Tan solo con que alguien se tome el cuidado, el tiempo y la atención de decirte un pasaje como este, puedes ahí salir alentado de esa conversación y con una mentalidad cambiada.
Necesitamos cambiar nuestra mente. Y necesitamos ver a los demás como Cristo los ve, como ovejas necesitadas que no tienen pastor. Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ora al Señor para que envíe obreros. Y si tú estás orando por eso, bueno, Dios envía obreros, pero yo aquí me quedo tranquilo y no voy a participar. O sea, ¿tendría esa oración poder o algún sentido? Tú siempre tienes que ponerte en el primer lugar. Con el misericordioso, te portarás misericordioso. Este principio, primero tú. Y entonces obtendrás la respuesta de Dios. Y entonces podrás ver a los demás como Dios las ve, como ovejas que necesitan ser alentadas. Una persona orgullosa a tus ojos, muchas veces se amparan bajo la cubierta del orgullo por la inseguridad que tienen dentro y lo ponen como una coraza porque no quieren que los penetre. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas las penetra el amor. Entonces, sí, es verdad, todos somos personas difíciles de sobrellevar. Pero recuerda, como dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros estamos para edificarnos, no para destruirnos. Estamos para tener un amor no fingido, no vivir en el juicio unos por otros y en críticas unos por otros. Esto pasa en el mundo. Así que si tú aprendes a soportar a los que son difíciles por amor a Cristo y por amor a la iglesia del Dios viviente, habrás triunfado y podrás ser un instrumento para edificar la iglesia. El siguiente punto es, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Fíjense, a veces nuestra vida está llena de quejas. Se quejan por esto, se quejan por los demás y todo eso. Y aquí Dios dice, perdónense si alguno tiene queja. O cuántas personas no llegan contra ti y se quejan de muchas cosas que tú has visto y tú ni siquiera te habías enterado de una situación. Pero si tú en tu corazón perdonas, será diferente, ¿sí? Podríamos decir, el perdón, qué difícil es perdonar. Claro, todos tenemos que perdonarle a alguien y a veces pueden pasar días, semanas, meses, años, décadas, que no podemos perdonar algo. Pero ¿sabes qué? Tú siempre vas a tener que estar perdonando, porque a ti Cristo te perdonó todas tus imperfecciones de toda tu existencia, ¿sí? Y vas a tener que perdonar por alguna injusticia que te hicieron, por algún malentendido que hubo, por algún problema no resuelto. Muchas personas no resuelven los problemas. Tienen un problema, le cambian el matiz y todo y solo causa resentimientos. Por algún chisme o alguna indiscreción en la que tú estuviste incluido, por algún negocio mal llevado con un socio y más. Pero recuerda que cualquier sentimiento negativo afecta nuestra perspectiva de la realidad que es el amor. Por eso Dios quiere que primero limpiemos nuestras almas. Repito, cualquier sentimiento negativo afecta nuestra perspectiva de la realidad que es el amor. Pero si reconocemos que también nosotros cometemos injusticias, aunque muchas veces puedan ser involuntarias, no por eso son justificables, entonces quizá también nosotros debamos ser indulgentes. Tú le pides indulgencia a Dios y Dios siempre te lleva al arrepentimiento. Y eso es algo muy, muy importante. Siempre el arrepentimiento va a sanar lo que está mal en nuestro corazón. Por eso el principio que muchas veces repetimos,
Me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Creí y sigo creyendo. Ese es un principio de la vida cristiana. Si no, Dios no nos hubiera dejado 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esta última frase, y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú tienes un pecado que solapas, que consientes y no te arrepientes, tu maldad crece. Y va creciendo y vas añadiendo pecado a pecado. Y si Dios muchas veces, ya como hijo de Él, no tomara acción en esto, caerías en un precipicio de maldad. Pero ahí es donde Dios trae la disciplina. Pero si tú confiesas, entonces estás limpiando tu conciencia y estás apropiando el perdón de Cristo. Dios ya te perdonó todos tus pecados, pero cada pecado diario se tiene que confesar y nos tenemos que arrepentir para limpiar nuestra conciencia. Porque si no hay una limpia conciencia, tú no puedes tener fe, recuérdalo. Si tuvieres fe y no dudares. Y cuando tú no tienes un pecado confesado, dudas. Porque tu conciencia, en lugar de darte la certeza del amor de Dios, te dice, mereces un castigo. Entonces, nosotros tenemos que también ser indulgentes. Aunque, y ese es un punto muy importante, siempre será necesario aclarar o confrontar cualquier injusticia o malentendido. A lo mejor tú estás bien, pero ves que tu hermano no cambia su actitud hacia ti. Entonces, tendrás que confrontarlo para llevarlo al arrepentimiento y se pueda restablecer la relación. Entonces, perdonándoos unos a otros, si alguien tuviera queja contra otro o alguien tuviera queja contra ti, viene de arreglar. Primero tú, siempre primero tú y luego con los demás. Si tú tratas de arreglar algo con alguien sin tú haber visto tu parte y haberte arrepentido, solo vas a acabar juzgándolo. ¿Sí? Entonces no huyas de la confrontación. Es necesario aclarar para mantener una viva relación. Y si quieres entender mejor esto, piensa en Cristo. O sea, Dios siempre te lleva al arrepentimiento. Dios siempre, y si te sostienes en algún pecado, trae disciplina a tu vida para quebrantar tu orgullo y que te arrepientas. Siempre el primero en confrontarnos es Dios. Recordemos la historia de David. David pecó con Betsabé y pasó un tiempo como de 2 años en que él seguramente se justificaba de muchas maneras. Y Dios vio que él no se iba a arrepentir por sí mismo, entonces le mandó una ayudita, le mandó al profeta Natán, quien le puso una alegoría de las ovejitas y de la oveja de su vecino, y él dice, no hombre, debe de pagar el doble. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Y de ahí se deriva el Salmo 51, que es cuando David se arrepiente de su pecado, ¿verdad? Pero tuvo que ser confrontado. Y entonces, de una manera natural viene el siguiente punto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ves? Si Dios te perdonó a ti y apropiaste ese perdón, tú tienes que perdonar a otros. ¿Por qué? Recuerda, Dios te perdonó a ti una deuda impagable y la deuda de tu hermano siempre es pagable. Ahí está la parábola de los 2 deudores, que nos explica bien esto. Entonces, si Dios nos pagó una pérdida impagable, y aquí es un punto muy importante, Él tuvo que sufrir en la cruz tu pecado y el de toda la humanidad. Tuvo que sufrir un castigo infinito por cada uno de tus pecados y de los pecados de toda la humanidad para llevarnos al Padre. Entonces, ¿no debías tú también perdonar a tu prójimo una deuda pagable? Y si te causa un sufrimiento es que tienes que humillar tu orgullo también para ello. Recuerden, humildad es uno de los puntos que acabamos de ver nosotros. Y entonces el siguiente punto y último de este estudio de hoy es, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
el verdadero perdón debe de ser algo producido por Dios en nosotros. Porque muchas veces existen, a nuestro parecer, diferencias irreconciliables. No, esto no te lo voy a poder perdonar nunca. Pero Dios siempre nos va a llevar a perdonar, sobre todo, como decíamos hace un momento, si vemos todo lo que Jesús vivió y tuvo que sufrir para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ese solo hecho debe llevarnos a perdonar a los demás. Ahora, tú me dirás, oye, pero ok, yo ya lo perdoné, pero el otro no cambió su actitud. ¿Y qué pasa si yo perdono y el otro no se arrepiente? ¿Sabes qué? Si sucede eso, y si sucede, eso tú debes dejarlo en manos de Dios, sobre todo si es un creyente en Cristo, para que Dios trate con él. Pero el hecho de que tú perdones te libera a ti. Libera tu mala actitud hacia tu propio. Libera lo que impide que puedas desarrollar y manifestar tu amor. Recuerden, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá todas las faltas. Si tú perdonas, tu corazón quedará listo, limpio y libre para amar. Pero si no perdonas, es que quizá no hayas apropiado tú el amor del Padre. Por eso dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 16:15. ¿Por qué entonces, si a Dios me perdonó todo, cómo es que si yo no perdono, Dios no me perdona? Porque si tú no perdonas es que no has apropiado el perdón y la misericordia de Dios. Ese es el punto esencial de la vida cristiana. Cuando alguien apropia el perdón de Dios, es liberado del peso de sus pecados. Es liberado de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego dice, cualquiera que comete pecado, esclavo es del pecado. Y luego más adelante, Juan 8, 32, 34 y 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando tú apropias el perdón de Dios porque te arrepientes y Dios te da la fe para ser salvo, Dios te libera de la esclavitud del pecado. Ya no eres esclavo. Eres libre del pecado. Y lo vas a vencer dependiendo de Dios. Entonces, no hay diferencias irreconciliables con alguien, porque Dios te perdonó a ti. Recuerde, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vives tú de esta manera? Recuerda que siempre habrá una solución para cada problema, sobre todo siguiendo los principios que Dios nos da. Siendo el más importante de ellos, el buscarlo en verdad y de todo corazón. Busca a Dios en verdad y de todo corazón y tendrás victoria. ¿Perdón? No busques una solución, un problema para cada solución. Sí, y no busques... Un problema. Sí. Bueno, un problema para cada solución. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta aquí en el chat, o todo estuvo muy claro como siempre. A ver. Hablando de orgullo. Bien, pues entonces vamos a dar gracias. Padre bendito, ¿cuántas gracias te damos por darnos principios para que nosotros podamos conducirnos en nuestra vida cristiana como Cristo vivió en este mundo? Padre, este es nuestro más grande anhelo,
porque sabemos que nos espera un futuro en tu presencia, en una ciudad hermosa, cuyo cimiento y fundamento es el amor y la verdad. Ahora todavía estamos en este mundo, Padre, tenemos que aprender mucho de ti, pero sabemos, y esa es nuestra esperanza, que cuando vayamos a ti, tú nos harás y en plenitud semejantes ya a tu Hijo. Mientras tanto, vamos creciendo en santidad hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Y Padre, te pedimos que mientras llegue ese tiempo, tú sigas trabajando en nosotros cada día para santificarnos y hacernos más conforme a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a pensar que este es el propósito de nuestra vida y no otra cosa más. Dar testimonio de ti, que Cristo sea formado en nosotros y glorificarte. Así que, Padre, te pedimos que tú no nos abandones, que siempre nos lleves a una actitud correcta y nos hagas entender con claridad los principios de tu palabra, para que podamos serte fieles y podamos tener un verdadero testimonio que tú mismo produzcas en nosotros. No permitas, Padre, que en ningún momento tomemos nuestra vida en nuestras manos, juzgando a los demás o manteniendo resentimientos que nos impidan amar. Sánanos, Señor. Sánanos, y cuando estemos conscientes de alguno que quizás sea muy difícil, tráelo a nuestra memoria constantemente hasta que podamos perdonar. Sabemos que si nosotros perdonamos, estaremos bien contigo. Y respecto de la otra parte, pues, Señor, en tus manos la ponemos. Padre, guarda a la iglesia, guarda esta forma que ahora estamos teniendo a través de el Zoom, y que pronto podamos reunirnos otra vez como iglesia, Señor. Bendice a este país, guía a nuestros gobernantes a tomar las mejores decisiones. Permite, Padre, que el Evangelio sea cada día más predicado. Ábrenos puertas, danos oportunidad, danos la disposición y la sabiduría de compartir tu palabra con los demás. Haznos insistir en tiempo y fuera de tiempo, porque sabemos, Padre, que el tiempo está cerca. Señor, guárdanos en este día y que tu palabra more en abundancia en nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues que Dios los bendiga a todos y que a los papás, que pasemos un feliz día del Padre, que ya ha sido muy feliz con este estudio. Dios los bendiga a todos.